Ups. Dicen que viajar solo puede dar miedo. Yo también lo pensé, pero descubrí que el verdadero miedo no era quedarme solo, era no conocer de qué era capaz cuando no hubiera nadie más a mi lado. Y Alaska decidió poner esa respuesta a prueba. Ha sido complicado llegar hasta aquí porque ayer los vientos, había ráfagas, ya que me tuve que detener, se llama Glen Island, y acampar ahí, quedarme ahí la noche porque ya que me metí a ver cómo estaba el tema del viento, las ráfagas de 34 a 65 kilómetros por hora. No, una locura. Un día antes había salido de Anchorage con la intención de llegar a Valdez, pero Alaska tenía otros planes. La lluvia comenzó desde muy temprano. No era una lluvia pasajera. Y ha sido complicado llegar hasta aquí porque además hoy una parte ha estado lloviendo, otra un poquito con sol, ha salido el arco iris. Era una de esas tormentas que terminan formando parte del viaje. El viento golpeaba constantemente la motocicleta. Y ahora el viento para el otro lado. La neblina reducía la visibilidad y cada kilómetro exigía toda mi concentración. En momentos así comprendes que conducir una motocicleta no consiste únicamente en acelerar, consiste en aprender a escuchar el camino, porque la carretera siempre habla, solo que no siempre queremos escuchar. Yo creo que nos vamos a tener que poner el otro impermeable, el amarillo, porque no para de llover, no para de llover. Sí, dije va a estar lloviendo, pero no me imaginé un panorama tan apocalíptico con la neblina tan baja y la lluvia y el río tan crecido. ¡Ah! Yo necesito tantito sol. Vean nada más este paisaje apocalíptico, digno de una película de se va a acabar, se está acabando el mundo. La vida también tiene tormentas. Hay días en los que no puedes ver más allá de unos cuantos metros, pero basta seguir avanzando para descubrir que la niebla nunca dura para siempre. Llegamos a Valdez, bueno, por lo menos decía Welcome to Valdez en un letrerito ahí medio pedorro, pero quiero que vean la cantidad de agua y de fuerza que lleva esa agua. Ahí va. Y nosotros vamos entre estas montañotas. Claro que dice que hay peligro de deslave y de avalanchas, obviamente, cuando hay hielo. Pero aún con todo y lluvia, este paisaje está hermoso. Aún con todas las condiciones y aún con wow, y esa cascadita, y aún con que esté empapado por no ponerme antes este poncho amarillo. Wow, sí que ha llovido. Vean nada más la fuerza que lleva el viento, el agua. Es que el viento ya me dejó traumado. Hermoso. Ay, yo empapado. Ay, necesito un cafecito. Pero qué hermoso está. Espero que se alcance a apreciar bien en la cámara. Wow, qué espectacular. Vámonos porque aquí llueve mucho. Wow, qué tal ese deslice de piedras, te iba a decir de avalancha de rocas. Se termina la zona de avalanchas. Avalancha. Que se termine también la lluvia, ¿no? ¿O qué? Pero no, la lluvia no quiere dar tregua. Y así, con un chorro de lluvia llegamos a Valdez, como se diga. Aquí en la Fire Station que me den un poco de ánimo aunque sea. Vaya sensación la que corría por mi cuerpo. Estaba empapado de pies a cabeza, con un panorama gris. En el pueblo parecía todo cerrado. Yo sin saber en dónde iba a dormir. Lo único que sí sabía era que necesitaba tomar algo caliente y poderme secar un poco para pensar bien qué iba a hacer. Can I have a hot chocolate? ¿Se acuerdan de hace rato?
después de la tormenta. Y entonces ocurrió algo que Alaska parece hacer mejor que cualquier otro lugar. Sin previo aviso, la lluvia desapareció, las nubes comenzaron a abrirse y el sol iluminó por completo el paisaje. Montañas con nieve y el océano apareciendo entre ellas. Comprendí que algunas de las mejores vistas de la vida llegan justo después de las peores tormentas. Valdez no es una ciudad grande, pero tiene algo difícil de explicar. Es uno de esos lugares donde la naturaleza parece abrazar cada rincón. Aquí termina el oleoducto Trans-Alaska, una de las obras de ingeniería más importantes del estado, que transporta petróleo desde el extremo norte hasta el puerto de Valdez. Pero también es un lugar famoso por otra riqueza mucho más antigua, el salmón. En el criadero de salmón es posible observar el increíble ciclo de estos peces que regresan contra la corriente al lugar donde nacieron para completar su vida. Una historia de perseverancia escrita por la naturaleza mucho antes de que existieran las carreteras. Hacen todo un recorrido hasta Seattle, hasta Washington, bajan por todo lo que es el Golfo de Alaska y quienes sobreviven al recorrido, a la pesca y en general quienes sobreviven llegan a este punto y aquí desovan. Obviamente aquí están las focas, los leones marinos dándose un festín tremendo y de vez en cuando también llegan los osos, que hay una como cascada donde pueden los osos tomar a los salmones, los pueden agarrar mejor. Y algo súper curioso es que, por ejemplo, los osos escogen a los salmones hembra porque son los que traen el caviar, son los que traen todos los huevecillos, pero esos huevecillos los escogen porque tienen todos los nutrientes necesarios para la época en que invernan. Todas las proteínas, todas las grasas, todos los nutrientes agarran a la hembra y la hacen que desove, y se comen todo el caviar. Y los panzones esos que están por allá, a ver si los alcanzamos a ver. Y esos panzones ya se terminaron de dar todo un manjar. Ahí se ve como brincan uno que otro salmón. Y estos sí no les importa. Comen hasta satisfacerse y quedar ahí echados, expuestos al sol, secándose, como les sale hasta vaporcito, porque ahorita está el sol con todo. Vean nada más qué belleza. Y todo eso que se ve que como si fuera río revuelto, en este caso mar, son los salmones. Impresionante, bello, impresionante. Luego las montañas, no, una cosa maravillosa. Qué espectáculo. Quiero que vean esta cascada. Y ahora hay que comer algo. Vean nada más qué rico sol. Oh, qué bien. Oh, quiero tantito sol. Bueno, llegamos a Valdez de nuevo con otro clima, como se podrán dar cuenta. Un mucho mejor clima. Vamos a ver en dónde está la Sirena Gorda. Había llegado el momento de probar la gastronomía local, porque conocer un lugar también significa sentarse a su mesa. Cada platillo cuenta una historia, y cada historia habla de quienes han aprendido a vivir entre montañas, glaciares y mar. Y aquí en La Sirena Fat, la Sirena re gordis. La Sirena Gorda, lo saben muy bien. Mira mi amor, con esta vista voy a comer. Ve nada más esta vista. La libertad no consiste en no tener compañía, consiste en saber avanzar incluso cuando no la tienes. Y así como el salmón nada miles de kilómetros para volver a su origen, yo viajo miles de kilómetros para descubrir quién soy. Tal vez todos estemos buscando regresar a algún lugar, aunque ese lugar esté dentro de nosotros. Buenos días. Una mañana ya se empiezan a sentir más frías, sobre todo en este lado porque
hay más montañas con nieve. Hoy empezamos ahora sí el retorno para salir de Alaska y llegar a Canadá, por lo menos a la frontera, hasta donde alcancemos a llegar, si las condiciones climáticas nos lo permiten. Este de aquí, no sé si alcanza a apreciar. Órale, ¿un oso o qué? Ah, no, un señor. Mira, mi amor, ahí tus kayaks. No podía faltar el ancla, tampoco puede faltar la típica cabaña alpina. Y chequen esto, está buenísimo. Aquí tú vienes, haces tu animal de madera y la pintas. Y algo que siempre me he preguntado, y seguramente más de uno, es cómo le haces para transportar ese barco que está aquí en tierra firme hacia el mar. Bueno, pues ahí está la respuesta. Es un tipo grúa. ¿Qué tal este pez lagarto? Y algo que nos ha impresionado muchísimo es el color del agua. Y aquí el sistema de alertas por tsunami dice que en la historia Valdés ha sufrido por lo menos media docena de tsunamis, estos causados por terremotos, por temblores o por deslizamientos. El último que dejó un gran daño fue hace 125 años, y el que más muertes ha dejado fue uno en 1964 debido a un terremoto. Y entonces pues aquí está todo el sistema de alerta que debes de hacer, y sobre todo córrele para la montaña, o sea, para allá arriba, córrele. Y ahí está Johnny esperando el regreso y con su calcomanía de Valdis. Emprendí camino hacia Tok. Bueno, sentimientos encontrados de querer y no quererme ir. Nostalgia porque terminó la aventura hasta Alaska y ahora sí inicia el regreso. Ahora la ruta parecía distinta, no porque hubiera cambiado, sino porque algo dentro de mí comenzaba a hacerlo. Viajar solo tiene algo especial. Al principio crees que vas acompañado únicamente por el ruido del motor, pero con el paso de los kilómetros descubres otra voz, la tuya, esa que normalmente queda enterrada entre el ruido cotidiano. Y entonces empiezan las preguntas, los recuerdos, las ideas, los sueños. Comprendí que la soledad no siempre es ausencia. Muchas veces es un espacio donde por fin puedes encontrarte contigo mismo.